Bueno, hoy estaremos presentando lo que es toda la psicología, bueno, lo que es la historia de la psicología, principios básicos que vamos a estar mirando y que vamos a estar observando. Aquí vamos a conocer principios fundamentales que hemos venido trabajando a lo largo de nuestra asignatura. Cada día hay más personas que se sienten incapaces de comprender su propia naturaleza, de encontrar esa llave que les abrirá las puertas a la felicidad. Y ante esa puerta infranqueable surge una frustración enfermiza que nos conduce a diferentes alteraciones emocionales. Y es ahí donde los diferentes campos de la psicología actuarán. Es básicamente eso. La psicología nace como esa respuesta a todas esas cosas que nosotros no conocemos, nace a entregar esas herramientas para nosotros poder salir de diferentes situaciones en las que nos encontramos y que no hayamos respuesta. Pero la psicología nos entrega precisamente todo eso. Vamos a mirar una definición de la psicología y vamos a detallarla poco a poco. Dice que la palabra psicología viene del vocablo griego que significa estudio de la mente o del alma. Aquí estamos viendo un principio clave de cómo era definida lo que era la psicología, estudio de la mente o del alma, que eso hoy en nuestros días ha cambiado un poquito esa definición. Dice, en nuestros días se define la psicología como la ciencia que estudia la conducta. Ese es el punto. Fíjate tú que cuando la psicología nace como una rama de la filosofía y, y como rama no se había institucionalizado como una ciencia oficial porque precisamente el problema que tenía la psicología para hacer ciencia era que no había encontrado el objeto de estudio. ¿Cuál era el objeto de estudio de la psicología? ¿El alma? ¿La mente? No. Pero cuando ya encontramos que la conducta es el objeto de estudio de la psicología, ahí es donde la psicología parte o pasa a ser una disciplina científica. Entonces, así como en nuestro día se define la psicología como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales y en todos los animales. Hay una serie de palabras claves para esta definición como ciencia, conducta y procesos mentales. Eso lo vamos a estar viendo a lo largo y ancho de todos los temas que vamos a abordar durante este corte. ¿Cuál es el objeto de la psicología? Bueno, el objeto es estudiar el comportamiento humano y animal. Básicamente cuando la psicología entra en función, precisamente empieza el estudio de los animales que tienen comportamientos muy parecidos a nosotros. Entonces nos entregó información valiosa. A su vez, también entendemos que estas actividades, todo esto que se genera, son consecuencias tanto de estímulos biológicos como exteriores, así que, o ambientales. Así que vamos a tener en cuenta que el comportamiento está influenciado por esos comportamientos biológicos, pero también por las cosas que nosotros vivimos en nuestro entorno inmediato, van a influir de manera positiva o negativa para determinar nuestra conducta. Eso es importante tener en cuenta, que tenemos que la explicación no es netamente biológica, es que también hay una influencia ambiental y es importante esta parte. Objetos de la psicología o los objetivos de la psicología como tal. Tenemos varios objetivos que es importante cómo vamos el paso a paso, que es describir, explicar y predecir. Se describe un fenómeno, se entiende desde todos esos aspectos que lo componen, para nosotros entrar después a explicar ese fenómeno y poder predecir. En esto hablábamos en clase, por ejemplo, ¿qué pasa si yo llego a una casa y veo un comportamiento de un niño agresivo o vamos más lejos? Comienzan a llamar a sus padres porque el niño se está portando mal, porque el niño le está pegando a sus compañeritos, porque el niño o le pega a las niñas o las agrede o no hace tareas y tiene un comportamiento bastante fuerte en la clase. Uno puede entrar a sospechar muchas cosas porque detrás de un comportamiento de un niño, ¿cuáles son las bases que hay? Si alguien va
a la casa y se traslada y comienza a observar, va a poder describir una dinámica y muy seguramente, en muchos casos, ¿qué va a ver? De pronto que es una familia disfuncional, que es una familia donde la violencia física está presente y el niño está observando eso, el niño va aprendiendo. Entonces el niño lo que ve en la casa va y lo hace en el colegio o en su jardín. ¿Qué pasa? Cuando yo puedo darme cuenta de eso y puedo encontrar esos elementos determinantes, yo puedo entrar a explicar el comportamiento de ese niño. Asimismo, puedo predecir lo que puede pasar si ese niño sigue ese entorno, si sigue en ese entorno, si no hay modificación del entorno, qué puede pasar con ese niño más adelante. Vamos a ver los pasos del método científico. Para entender la psicología es importante saber que la psicología parte de un conjunto de pasos y de métodos que es supremo. Asimismo vamos a mirarlos. Vamos a ver pasos del método científico. El primero, que ya habíamos hablado un poquito, de la observación. Observo, voy más allá de lo que ven mis ojos, voy, miro, analizo, indago. Toda esa información que yo puedo recibir a través de la observación, eso me va a llevar ¿a qué? A la formulación de un problema, de una situación. Es importante cuando surge esa pregunta-problema en la investigación. Después de que yo formulo un problema, una pregunta-problema, estamos generando unas hipótesis, unas explicaciones tentativas a eso que yo observé, a eso que he analizado. Después de tener toda esa información, entrego prácticamente esa hipótesis. Después de esa hipótesis, yo puedo hacer predicciones. Son las consecuencias esperadas de esa hipótesis. Consecuencias esperadas de esa hipótesis. Ojo con eso. De ahí sigue el paso de la experimentación. Un experimento es una prueba o ensayo en condiciones controladas para investigar la validez de la hipótesis. Si yo, bajo un proceso riguroso, ensayo o experimento, todo eso que nosotros venimos hablando y los resultados se dan acorde a lo que nosotros esperamos, entonces nosotros podemos verificar la validez de esto. Y el análisis de los resultados son los datos obtenidos por medio de la experimentación que necesitan ser analizados y que después de que yo haga el análisis de estos resultados, finalmente voy a entregar ¿qué? Unos resultados. Esos resultados los voy a comunicar, los voy a transmitir. Después de haber hecho ese proceso indispendioso, paso a paso, voy a comunicar lo que yo observé, lo que arrojó todo lo que se hizo en todos esos pasos que se hicieron en el método científico. Es importante entender que ustedes en un momento de su carrera van a realizar un proceso de investigación y van a pasar por cada uno de esos pasos. Se van a apoyar dependiendo el tipo de investigación que estén haciendo, la investigación que están realizando, en dónde la están realizando y todo eso, pero sabiendo que nos vamos a apoyar sobre el método científico. Aquí se dice, ¿puede un niño aplicar el método científico? ¿Puede un niño aplicar? Esa es otra pregunta que hacíamos en clase y muchos decían, no, ¿cómo va a aplicar un niño el método científico? No, no se puede. El niño no tiene la capacidad de eso. Vamos a ilustrar estos ejemplos y después volvemos y respondemos esto. Aquí vemos el primer paso. Los niños, los que tienen niños pequeñitos, y lo hemos podido observar, cuando el niño encuentra algo que es curioso, él comienza haciendo observación. El niño observa, el niño comienza a mirar. Seguido el paso, se lo mete a la boca. Recuerden que los niños conocen el mundo a través de todo lo que se meten a la boca. Cuando el niño se está metiendo todo a la boca, que tiene como su año, 2 añitos o algo, o menos del año, o año y medio, y está todo y todo se lo mete, el niño está experimentando y conociendo el mundo. Entonces, hay una hipótesis. Cuando el niño comienza a llevarlo, con el acto de llevarlo, se va a comenzar a generar ¿qué? La formulación de hipótesis. Realiza una experimentación que es finalmente hacer contacto con eso a través de su boca. Finalmente, ¿qué seguimos aquí? Él analiza los resultados. Cuando él prueba eso, él va a decir,
o él va a sentir si eso es bueno, si eso es agradable, si no es agradable, qué pasó acá. Él analiza los datos y cuando analiza los datos revela ese descubrimiento, si es agradable, si es desagradable, va a llorar, se va a ir llorando donde la mamá, va a decir esto pica, esto me hizo este daño o tal cosa. Y después, ¿qué va a hacer? Comunicar los resultados. Entonces volvemos a la misma pregunta. ¿Puede un niño aplicar el método científico? Sí, de forma empírica. No es que lo está haciendo rigurosamente como si fuera un científico como tal. Pero es importante que en este simple ejemplo que estamos viendo, veamos que eso todos los días, en cada momento, nosotros estamos expuestos a eso. Todo entra por una observación. Todo entra por esos pasos que nosotros hacemos. Si un niño pasa por todo esto, nosotros estamos pasando todo el tiempo por esto. Obviamente no de forma oficial, como lo hacemos, como una explicación del método científico y tal, no, pero sí hacemos ese proceso. ¿Cuándo surge la psicología como ciencia? Es importante esta pregunta porque es una pregunta de la que uno se ha hecho mucho. Dice, la psicología surge como ciencia cuando encuentra en el hombre un objeto de conocimiento como es la conducta. Cuando yo puedo estudiar la conducta, ya podemos decir que la psicología se convierte en ciencia, porque la conducta la podemos observar. La conducta es medible. La conducta puede conocerse de manera objetiva y puede aplicarse todo el rigor científico. Entonces, cuando ya tenemos en la psicología el objeto de estudio que es la conducta, la psicología sale de todo lo que fue la parte filosófica y entra a pasar al selecto grupo de las ciencias que tienen un método, que tienen un objeto de estudio. ¿Cuál es la función de la ciencia? Pues toda ciencia tiene como función describir, explicar el comportamiento y las relaciones y las propiedades de su objeto de estudio. La física estudia el comportamiento de los átomos, la química de las moléculas, la biología el de las células. Asimismo, cada ciencia tiene su objeto de estudio y para nosotros, los psicólogos, el objeto de estudio es el comportamiento. ¿Cuáles son las metas de la psicología? Fáciles. Ya las vimos como objetivos, pero ahora las vamos a ver como meta. Describir, recogida de toda la información, explico todo lo que yo recogí, todo eso, puedo predecir y controlar. Finalmente, todo lo que buscamos en la psicología es poder hacer estos pasos, pero finalmente poder controlar esas situaciones que se están saliendo de las manos y que de pronto están produciendo situaciones complicadas. Ese es el punto central. Poder describir, explicar, predecir y controlar. Metas de la psicología. Aquí sería importante que fuéramos analizando un ejemplo y que pudiéramos mirarlo así, donde pasáramos por estos 4. Hay unos principios que orientan la investigación. Toda investigación hay unos principios fundamentales que la orientan. Skinner en 1953 nos entregó 6 principios claves. 6 principios que para nosotros son supremamente importantes. Y ahí es donde vamos a entrar a cada uno. ¿Listo? ¿Cuáles son esos principios del quehacer científico según Skinner? Obviamente, porque habrán otros autores que pueden formular otros principios, pero según Skinner, ¿cuáles son esos principios? Aquí tenemos nuestra lista que vamos a trabajarlo uno a uno. Bueno, en estos principios tenemos la precisión. Vamos a mirar qué hace referencia con la precisión. Dice, los psicólogos intentan ser precisos, definir rigurosamente lo que se está haciendo. La precisión entra en un juego de la investigación en varios momentos. Los investigadores en psicología pasan gran parte de su tiempo definiendo lo que se está estudiando. Es importante tener en cuenta que cuando se hace investigación hay que definir lo más preciso el tema que se va a investigar. No puede ser
algo amplio, ambiguo, sino tiene que ser muy, muy seleccionado, muy puntual. En vez de basarse en impresiones personales, tratan de diseñar investigaciones que produzcan resultados en forma de números, en forma cuantificable. Encontrarás científicos conductuales que realizan mediciones de cosas aparentemente inmesurables como el amor, la ansiedad o la intoxicación alcohólica. Todo esto es susceptible a la medición, pero obviamente tiene que ser algo muy preciso, no debe ser, como dice en su gran ampliación, por ejemplo, si yo voy a estudiar la agresividad en la ciudad de Barranquilla, la agresividad en la ciudad de Barranquilla. Imagínate, agresividad en la ciudad de Barranquilla es algo muy amplio. Yo tendría que ser muy preciso en el lugar, en el sitio, en qué instituciones, con qué edades, por ejemplo, para poder decir, porque estaríamos hablando de algo muy grande y estaríamos mirando, tenemos que tener en cuenta también cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta. En la objetividad, los psicólogos investigadores tratan de ser objetivos, es decir, toman medidas para evitar que sus puntos de vista influyan en sus estudios. Es importante que tenemos que tener esa parte de objetividad. Yo les hice y estuve en la clase hablándoles de un ejemplo que para mí es supremamente importante y se los voy a venir a tocar porque es importante que lo tengamos en cuenta. Una vez un grupo de investigadores se fueron para una comunidad a mirar y a observar las necesidades de esa comunidad. Ellos se fueron y vieron que en la comunidad no habían baños. Ellos consideraron que era importante proveer a todas esas personas de un baño en su casa. Se fueron, hicieron los ajustes y buscaron la parte económica y después de un tiempo fueron a la comunidad e instalaron un baño en cada casa. Después de 3 meses regresaron a mirar el impacto, cuál había sido el impacto que había generado eso que hicieron los investigadores y que llevaron a esa comunidad. Y con la gran sorpresa que cuando llegan a la comunidad encuentran que los sitios donde estaban los baños ya no existían, se habían convertido en cuartos de reblujo, en materas, tenían matas ahí acuáticas y este investigador se quedó sorprendido y le preguntó a un líder de la comunidad, por Dios, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó con lo que nosotros trajimos, que fue tan importante y qué pasó? Y el investigador le dijo, o el de la comunidad le dijo, un momento, ¿ustedes en algún momento nos preguntaron cuáles eran nuestras necesidades? ¿En algún momento indagaron realmente qué era lo que nosotros como comunidad queríamos? ¿Cuáles eran los cambios? Ustedes en ningún momento hicieron preguntas. Ustedes se basaron en sus propios motivos, se basaron en sus propias percepciones, se basaron en sus propias necesidades y trajeron unos baños que para ustedes eran importantes, para nosotros no. Para nosotros era importante tener campos de juego para los niños, porque no tienen, para los adolescentes. Para nosotros era importante tener esos espacios. No queríamos baño. De hecho, ustedes se hubiesen podido meter en un grave problema, porque la gente de la comunidad no estaba preparado aún para eso. Y hubo una niña que tuvo toda una situación traumática con el baño porque la niña sintió que salía un monstruo y que le iba a pasar algo. Y se hubiesen podido ser demandados por daños y perjuicios, pero nosotros sabíamos que ustedes lo hicieron de buena fe, pero realmente no se lograron los objetivos que ustedes perseguían. Eso es un muy buen ejemplo para entender que si yo voy a realizar investigación, yo no me puedo ir con mis motivos, yo no me puedo ir con mis prejuicios, con mis señalamientos. Yo tengo que apoyarme muy bien de un método científico para no caer en esto y tener en cuenta que yo voy a entrarme ahí a ver esa realidad de ellos, a entender esa comunidad, no a entenderla desde lo que yo siento que ellos creo yo que podrían necesitar, porque no funciona así. Bueno, vamos al empirismo. Al igual que otros científicos, los psicólogos creen que la observación directa es la mejor fuente de conocimiento. A este enfoque se le llama empirismo. Los psicólogos que estudian, por ejemplo, la pérdida del sueño deben realizar estudios cuidadosos y observar los resultados. Obviamente, de la observación parte todo conocimiento. Va a partir todo esto de poder entender, comprender y analizar esto.
tenemos que meternos en el lugar exacto, directo, tener los instrumentos adecuados para poder realmente tener ese conocimiento. El determinismo se refiere a la creencia de que todos los eventos tienen causas naturales. Todas las situaciones tienen eventos que determinan esas causas. Es importante nosotros ir a la fuente, es importante ir a la génesis, donde se desprende esa situación. No nos podemos quedar, por ejemplo, depresión. Ah, sí, tiene esto, 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 esto. Pero ¿qué es lo que a esa persona lo llevó a la depresión? ¿Cuáles son esos antecedentes que de una u otra manera han llevado a esa persona a que haya desarrollado ese trastorno? Tal vez tuvo ausencia de padres, maltrato, abuso de todas las formas. Tal vez tuvo alguna condición muy fuerte que llevó a esto. Es importante que revisemos cuáles fueron esas causas determinantes sobre esta situación, porque ahí es donde vamos a ir al punto central. La parsimonia, muchos psicólogos intentan ser parsimoniosos, literalmente. La palabra quiere decir tacaño cognitivo. Esto es interesante. Tacaño cognitivo. Pero en el uso científico describe política estándar con respecto a las explicaciones de los fenómenos. Cuando nosotros vamos a explicar todo lo que hemos logrado, investigar, trabajar, deben ser unas explicaciones sencillas, que la gente lo pueda entender, no esos tecnicismos y esas palabras rebuscadas, esas palabras que de pronto no todos las van a poder entender como uno quisiera. Entonces tenemos que ser muy claros en la explicación de los hechos. Entre más sencillo la explicación, mucho mejor. Y escepticismo. Idealmente los psicólogos son críticos de su propio trabajo. Aquí tenemos que tener algo muy en cuenta. Cuando hablamos del escepticismo es ser incrédulos, no crédulos, porque ser crédulos no nos lleva a seguir indagando y buscando, sino que nos vamos a quedar con la primera información que llegue y lo damos por sentado. Y no podemos dar las cosas por sentadas. Tenemos que estar muy seguros que del concepto que yo voy a emitir, que del concepto que yo voy a entregar, realmente eso sea así. Y no de buenas a primeras o porque me pareció y enseguida corro y hago. No lo podemos generar. Entonces eso es importante. Ahora vamos a entrar a una parte muy importante que son los famosos antecedentes históricos de la psicología. Bueno, no saber lo que ha sucedido antes que nosotros es como ser niños incesantemente. ¿Lo dijo quién? Cícero. Así que es importante. Etapa precientífica y científica de la psicología. Vamos a mirar esto. Es importante que tengamos este referente. Este referente de 1879 vamos a mirarlo para tener en cuenta el punto donde nace la psicología oficialmente. Y cuando digo oficialmente quiere decir que antes de 1879 estuvo toda la parte precientífica de todos esos filósofos que fueron fundamentales en el quehacer de nuestra disciplina. Y después de 1879 ya oficialmente es una disciplina científica porque se apoya por un método científico. Entonces es importante tener en cuenta esto para lo que vamos a ver. ¿Cuándo surge la etapa precientífica de la psicología? Se inicia en la antigüedad. Los griegos fueron los primeros en aportar elementos para el concepto que hoy tenemos de psicología, considerado como el alma y el psique. Como elemento vital estuvieron Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicteto, que estuvimos hablando en la clase pasada de todo esto, y que es importante cómo cada uno tenía clave eso. Platón, por ejemplo, ¿qué nos decía Platón? Platón nos decía que no habían dos hombres, dos personas iguales. Y eso en esa época fue claro. No hay dos personas iguales. Y es verdad. Usted puede ser gemelo y usted no es igual al otro. Siempre van a haber unas diferencias. Y esa parte es clave. Sócrates que nos decía que nosotros podíamos acceder a la conciencia a través de la intuición.
y nos hablaba de unas diferencias individuales, apunta también a lo mismo, así que es clave. Los trastornos mentales en la edad antigua eran vistos o se explicaban de forma mágico-religiosa. Eran explicados con posesiones demoníacas, con cosas raras, espíritus. Es más, en la edad antigua no se podía decir que uno tenía migraña, porque eso era sensación o señal de que tú tenías un espíritu que estaba rondando ahí. Mira esto lo tremendo. También hacían procedimientos horribles para sacarle a uno los espíritus y todo eso. Se usaba mucho la trepanación, que consistía en un huequito en el cerebro, porque tenían la idea, encontraron muchos cerebros trepanados, porque tenían la idea que al hacer el hueco por ahí salían los espíritus. Y si tú te morías era porque realmente estabas demasiado inundado de espíritus. Entonces, mira lo tremendo. Aparte, o sea, eran sacrificados, los metían a las los quemaban, los metían en un barco y los dejaban hasta que se murieran. Era muy horrible la forma como era concebida los trastornos mentales en la edad antigua. De hecho, en la Edad Media fue una época muy fuerte, fue la época oscurantista, donde hubo muchas muertes y donde, Dios mío, las explicaciones eran aterradoras y los tratos eran totalmente inhumanos. La Iglesia tuvo mucho que ver en esto con el atraso, porque se imponía mucho lo que la Iglesia decía. Aquí tenemos una línea. En la edad antigua los trastornos mentales eran consecuencia un poquito de lo que hablamos ahora. En la edad media, trastornos mentales se atribuían a comisión de pecados y los trataban mediante rezos, exorcismos y la trepanación. El Renacimiento, los trastornos psicológicos eran vistos como alteraciones físicas y no morales. Ya ahí comienza a darse un pensamiento diferente, el inicio de concebir la enfermedad mental de otra manera. Esto es clave. La edad antigua de la historia de la psicología, bueno, los tratamientos consistían en lo que hablamos ahorita, toda esa parte, el desequilibrio de eso, de los fluidos corporales, ahí se comienzan a hablar de esos fluidos corporales. Tenemos el triángulo aquí clave, que es Sócrates, Platón, Aristóteles, pero nos falta Epicteto, que lo vimos en clase. Epicteto en el siglo V antes de Cristo decía: el hombre no se trastorna por las cosas que pasan, sino por las interpretaciones que de ellas hace. ¿Qué nos estaba ahí hablando ya? A pesar de que Epicteto nos hablaba de que había una interpretación que tenía que ver mucho con lo cognitivo, que alteraba de manera significativa cómo nos íbamos a sentir y cómo comenzamos a actuar. Y resulta que hoy en día ese planteamiento de Epicteto hoy lo tenemos dentro de la psicología cognitiva como lo más grande, es más, como la base de toda ella. Autores como Albert Ellis y Aaron Beck, esa fue la base central, la base central o la premisa fundamental fue el pensamiento de Epicteto. La parte cognitiva, cómo lo que yo interprete va a influir de manera directa o indirecta en tu vida, en tus emociones y en tu conducta. La Edad Media ya sabemos que fue la época oscura, bueno, donde todos los trastornos mentales se atribuían a comisiones del pecado. El Renacimiento ya vemos cómo ya hay una explicación diferente de esto. ¿Cuáles son las características de la psicología precientífica? El periodo clásico en el hombre era entendido como parte del cosmos, dotado de la razón. Platón sostenía que las ideas eran reveladas por la razón y las cosas por los sentidos. Aristóteles sostenía que la materia y el espíritu no podían coexistir por separado. Así que es importante entender que Aristóteles decía que la materia y el espíritu no estaban separados, sino que estaban engranados. En el periodo moderno, la concepción que se tiene del mundo es la antropocéntrica, razón ahora que es considerada como la luz del conocimiento, sustituyendo, porque anteriormente todo giraba en torno a Dios. Ya en esta concepción, después de 1879, ya Dios no es el centro de todo, ya hay otro tipo de explicación. Así que hasta aquí hemos llegado. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Es importante que ahondemos cada una de estas cosas que estuvimos aquí hablando, porque es importante conocer, entender y comprender
cuál es la base fundamental de la psicología, qué es lo que ella realmente nos aporta y qué es lo que podemos hacer con ella. Así, mis amores, que hasta aquí hemos llegado. Un abracito.